jeque billonario toma la maleta equivocada en el aeropuerto, pero lo que descubre cambia su vida. Sara tenía 24 años y su vida era un constante desafío. Con ojos café profundo y piel bronceada por el sol del desierto, trabajaba en un pequeño puesto de frutas en un mercado de la ciudad de Marrakech. Su economía era precaria, cada dirham contaba. No obstante, su sonrisa era deslumbrante y su espíritu indomable. La humildad la adornaba como un tesoro valioso, un contraste con el lujo que solía observar en las calles. Aquella mañana el aire estaba impregnado de especias. El aroma del cuscús fresco se mezclaba con el de las flores de jazmín. En la distancia se escuchaban risas, el murmullo animado de turistas y de vez en cuando el sonido de un motor de un lujoso automóvil que llamaba la atención. Todo ello la llevaba a soñar en grande, a imaginar que un día podría salir de la rutina. Una hora después, mientras arreglaba las mercancías en su puesto, su mirada se posó en un elegante hombre que entraba al mercado. Era un jeque, con una túnica blanca que brillaba bajo el sol, su rostro oculto tras el tradicional kefilla. A su lado, un grupo de guardias lo seguía, vigilante y silencioso. «No puedo creerlo», susurró una mujer cercana, apenas audible pero cargada de asombro. «Es el jeque Al-Hassan». Sara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de admiración y angustia. ¿Cómo podría alguien como ella captar la atención de alguien así? Sin embargo, la vida tenía sus giros. Horas más tarde, al llegar al aeropuerto para recoger un pedido de frutas para el hotel donde trabajaba, sus manos temblaban de entusiasmo. En el bullicioso vestíbulo, entre una marabunta de personas, el jeque Al-Hassan también aparecía. Un grupo de admiradores lo rodeaba mientras él sonreía, entregando autógrafos. Sara, casi sin darse cuenta, se dirigió hacia la zona de llegadas. Todo sucedió en un instante. En medio del caos, tomó una maleta que no era la suya, pero el atractivo de la elegancia la hipnotizó. Justo cuando se giraba para salir, se encontró cara a cara con el jeque. «¿Esa es mi maleta?», preguntó él, sus ojos desafiantes y curiosos. Pero en lugar de sentir miedo, su corazón latía con fuerza, como un tambor en una celebración. La conexión entre ambos era palpable, aunque el mundo a su alrededor siguió girando con indiferencia. De repente, la habitación se tornó densa y el aire se volvió frío. Los guardias comenzaron a murmurar, interrumpiendo la momentánea magia entre ellos. «¡Devuélvela!», gritó uno de ellos, la furia asomando en su voz. Sara sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella, y mirando a los ojos del jeque, sintió una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta, su mirada se tornó distante. La maleta pesaba en su mano, llena de secretos. ¿Qué iba a hacer ahora? El destino de su vida colgaba de un hilo delgado entre el lujo y su cruda realidad. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras el jeque Al-Hassan se daba la vuelta,
el corazón de Sara latía con fuerza. Podía sentir el sudor frío deslizándose por su frente. La maleta no era solo un objeto, era un punto de inflexión en su vida. ¿Qué había dentro? ¿Riquezas? ¿Un pasaporte a un mundo diferente? El grito del guardia rompe el encanto y la multitud comienza a murmurar. Sara se encuentra paralizada. La mirada intensa del jeque la caló hasta los huesos. Había una chispa de curiosidad en sus ojos, pero esa chispa se apagó rápidamente al ver que uno de sus hombres se acercaba. «¡Deja eso ahora mismo!», ordenó el guardia, su voz grave, cargada de tensión. Sara siente cómo el pánico asciende por su pecho. Su mente no puede dejar de pensar en las posibilidades. Una voz dentro de ella gritaba, «¡Corre!», pero su cuerpo no obedecía, atrapado entre la fascinación y el temor. En ese vacío, una pequeña voz resonó en su mente. «Esta es tu oportunidad». Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un ruido ensordecedor la sorprendió. La maleta, que sostenía con fuerza, comenzó a vibrar. Unas luces parpadeantes se encendieron y todos a su alrededor retrocedieron asustados. La mala fortuna se había alineado de una manera inesperada. El jeque dio un paso atrás, sus guardias se pusieron en alerta. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró uno de ellos, con una mezcla de incredulidad y miedo. Sara sintió que el mundo se colapsaba. La maleta había comenzado a abrirse lentamente. Un fogonazo de luz intensa iluminó la escena. La multitud se agolpó, y el murmullo se convirtió en un griterío. Cuando la tapa se abrió del todo, todos quedaron boquiabiertos. Dentro, en lugar de lujosos trajes o joyas, había documentos esparcidos y un par de fotos. Unas fotos que revelaban una vida de secretos. Se detuvo el tiempo. Sara se inclinó hacia adelante, sintiendo que la adrenalina le estallaba en las venas. Las imágenes mostraban al jeque en situaciones comprometedoras. Fotos de él y personas influyentes en situaciones oscuras. Y allí, entre los rostros conocidos, estaba su propio padre. Un nudo se formó en su garganta. «¿Qué hacía él aquí?», se preguntó. La multitud sufrió un estallido de murmullos ansiosos. Gente señalando, imprecando, buscando respuestas. El hombre que ingresó a su vida como un enigma se tornaba en un traidor. Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón latía con furia. Ella lo conocía. Había crecido con historias sobre él, sobre su vida doble. ¿Era posible que él, jeque, estuviera involucrado en algo tan siniestro? La realidad la golpeaba fuerte, más que cualquier revés que hubiera sufrido. Al-Hassan dio un paso adelante, su expresión transformándose en rabia y sorpresa. «¡No! ¡Eso no es lo que parece!», gritó, pero no había una sola alma que lo escuchara. Todos estaban absorbidos por el escándalo que salpicaba un mundo que creían perfecto. Sara se encontró atrapada en una tormenta. El destino que anhelaba se desvanecía. No podía decidir entre entregar la maleta o guardarla como un arma. Todo el camino hacia una vida mejor podría colapsar en un instante. Y en medio de todo ese caos, un eco familiar resonó justo detrás de ella. «Sara, ven aquí». Su madre estaba allí, con lágrimas en los ojos, pero el dolor en su rostro era evidentemente por otra razón. «Es hora de que sepas la verdad», añadió con una voz temblorosa. El rostro del jeque se tornó pálido. Algo se quebró entre ellos. La multitud, en un susurro, estaba a la espera de verdades que podrían cambiarlo todo.
y Sara solo pudo sentir que las sombras de su vida anterior regresaban, amenazando con envolverla una vez más. ¿Aceptar la verdad o seguir buscando respuestas en un mundo de mentoríos? Con el alma partida, quedó atrapada en la encrucijada. La maleta pesada en su mano se empezó a convertir en un símbolo de su destino, porque en un instante todo podría cambiar. La voz de su madre resonó en el aire denso del aeropuerto, como un eco que cortaba el silencio abrumador. Sara sintió que el tiempo se detenía. Su corazón golpeaba con fuerza. Las miradas de la multitud se centraron en ella, la tensión palpable. Todo el mundo quería saber, todos querían respuestas. «Mamá, ¿qué pasa?», consiguió decir, su voz un hilo tembloroso. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero no era solo dolor, había miedo, una mezcla devastadora que la hacía parecer vieja de repente. Sara notó cómo el jeque se quedó paralizado, sus guardias intercambiando miradas nerviosas. «Es hora de que sepas la verdad», repitió su madre, las palabras escapándose de su boca como si le quemaran. Las fotografías en la maleta brillaron con una luz inquietante. Dentro de sí, Sara sentía una tormenta. ¿Qué verdad? ¿Qué podía ser más impactante que lo que ya había descubierto? Pero ver a su madre así, quebrada, le hizo fruncir el ceño. «¿Y qué sabes de él?», preguntó, casi como un grito, señalando al jeque. Pero en su interior, algo empezaba a cambiar. El jeque dio un paso hacia adelante, una sombra de sorpresa y enfado cruzando su rostro. El murmullo de la multitud creció. La tensión era como un resorte a punto de estallar. «No, no era lo que crees», gritó él, y por un segundo hubo algo en su voz que sonó verdadero. Pero, ¿había algo que no supiera? «Ya basta», interrumpió su madre, alzando la mano como si pudiera detener todo el caos. «Él no es quien crees que es». Sara sintió un golpe helado en su pecho. Ante sus ojos, el mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? Su madre nunca había hablado de él. Jamás. La historia que parecía ser un cuento de hadas se tornaba en un oscuro relato de traición. «Tu padre», empezó, y la mirada de su madre llegó a ser casi dolorosa de sostener. «Tu padre no es el hombre que creíste conocer. Él es parte de algo oscuro. Esto cambia todo». El jeque miró a Sara. Su mirada ahora era de súplica. Algo en su expresión le decía que había más en juego. Un sudor frío le corría por la espalda. La maleta seguía abierta, las fotos expuestas al juicio de todos. La incertidumbre se apoderaba de su mente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella, sintiendo que cada palabra llevaba un peso imborrable. Con un suspiro profundo, su madre empezó a relatar una historia que había estado oculta durante años. «Él estaba involucrado con tu padre en un negocio sucio. No sé todos los detalles, pero los llevaban a lugares peligrosos. Ahora, sus vidas están entrelazadas de una forma que nunca imaginaste. Una revelación desgarradora». La multitud escuchaba en silencio, como si cada persona contuviera el aliento. Un horror creciente golpeaba el pecho de Sara. «Tenemos una revelación. Tenemos una ocurrencia. Una revelación desgarradora. Una tristeza que generó. Un horror creciente golpeaba el pecho de Sara». «¿Entonces mi padre no solo era un comerciante?», musitó, dándose cuenta del camino tortuoso que podría haber estado siguiendo sin saberlo. La expresión de su madre se tornó sombría. «¿Y tú
querida, estás en medio de una red que nunca elegiste. Hay mucho más de lo que ves aquí. Súbitamente se escuchó un grito desgarrador. Un guardia, de pie en la esquina, había encontrado un teléfono. Su mano temblaba mientras miraba la pantalla, y su rostro se tornó pálido. «Es un mensaje, es sobre el jeque», anunció. La multitud se agolpó más cerca. Los murmullos se hicieron más intensos, como un trueno en el horizonte. El mundo de Sara se desmoronaba todavía más. El pánico latía dentro de ella. No solo la maleta contenía secretos. Ahora se abría un abismo de preguntas. ¿Qué había en ese mensaje? ¿Era otra pieza que encajaba en este rompecabezas oscurecido? Mientras todos esperaban, su madre dio un paso hacia ella y susurró desesperadamente: «Sara, no te acerques a él». El corazón de Sara se detuvo. No sabía qué pensar. El jeque ya no tenía la mirada segura de antes. Estaba aterrorizado, vulnerable. ¿Qué más? No sé, era un grito silencioso, pero resonó en su interior. Los ojos de todos estaban fijos en el guardia. El tiempo parecía suspenderse, mientras la verdad palpitaría al borde de ser revelada. Pero en ese mismo instante, un estruendo retumbó, el eco de una explosión distante. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Estaba su vida a punto de cambiar para siempre? El mundo giró y la maleta pesaba como una piedra, cargada de secretos. El peligro acechaba en cada esquina. ¿Qué sucedería después? Y así, en medio del peligro y la verdad, se estaba escribiendo su historia, una que podría transformar todo lo que conocía. La voz de su madre resonó en el aire denso del aeropuerto, como un eco que cortaba el silencio abrumador. Sara sintió que el tiempo se detenía. Su corazón golpeaba con fuerza. Las miradas de la multitud se centraron en ella, la tensión palpable. Todo el mundo quería saber. Todos querían respuestas. «Mamá, ¿qué pasa?», consiguió decir, su voz un hilo tembloroso. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero no era solo dolor. Había miedo, una mezcla devastadora que la hacía parecer vieja de repente. Sara notó cómo el jeque se quedó paralizado, sus guardias intercambiando miradas nerviosas. «Es hora de que sepas la verdad», repitió su madre, las palabras escapándose de su boca como si le quemaran. Las fotografías en la maleta brillaron con una luz inquietante. Dentro de sí, Sara sentía una tormenta. ¿Qué verdad? ¿Qué podía ser? Más impactante que lo que ya había descubierto. Pero ver a su madre así, quebrada, le hizo fruncir el ceño. «¿Qué sabes de él?», preguntó, casi como un grito, pero en su interior algo empezaba a cambiar. El jeque dio un paso hacia adelante, una sombra de sorpresa y enfado cruzando su rostro. El murmullo de la multitud creció. La tensión era como un resorte a punto de estallar. «No, no era lo que crees», gritó él, y por un segundo hubo algo en su voz que sonó verdadero. Pero, ¿había algo que no supiera? «Ya basta», interrumpió su madre, alzando la mano como si pudiera detener todo el caos. «Él no es quien crees que es». Sara sintió un golpe helado en su pecho, ante sus ojos. El mundo se tambaleaba. ¿Qué significaba eso? Su madre nunca había hablado de él. Jamás. La historia que parecía ser un cuento de hadas se tornaba en un oscuro relato de traición. «Tu padre», empezó, y la mirada de su madre llegó a ser casi dolorosa de sostener. «Tu padre no es el hombre que creíste conocer. Él es parte de algo oscuro. Esto cambia todo».
El jeque miró a Sara. Su mirada ahora era de súplica. Algo en su expresión le decía que había más en juego. Un sudor frío le corría por la espalda. La maleta seguía abierta. Las fotos expuestas al juicio de todos. La incertidumbre se apoderaba de su mente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella, sintiendo que cada palabra llevaba un peso imborrable. Con un suspiro profundo, su madre empezó a relatar una historia que había estado oculta durante años. Él estaba involucrado con tu padre, en un negocio sucio. No sé todos los detalles, pero los llevaban a lugares peligrosos. Ahora, sus vidas están entrelazadas de una forma que nunca imaginaste. Una revelación desgarradora. La multitud escuchaba en silencio, como si cada persona contuviera el aliento. Un horror creciente golpeaba el pecho de Sara. «¿Entonces mi padre no solo era un comerciante?», musitó, dándose cuenta del camino tortuoso que podría haber estado siguiendo sin saberlo. La expresión de su madre se tornó sombría. «Y tú, querida, estás en medio de una red que nunca elegiste. Hay mucho más de lo que ves aquí». Súbitamente, se escuchó un grito desgarrador. Un guardia, de pie en la esquina, había encontrado un teléfono. Su mano temblaba mientras miraba la pantalla, y su rostro se tornó pálido. «Es un mensaje, es sobre el jeque», anunció. La multitud se agolpó más cerca. Los murmullos se hicieron más intensos, como un trueno en el horizonte. El mundo de Sara se desmoronaba todavía más. El pánico latía dentro de ella. No solo la maleta contenía secretos. Ahora se abría un abismo de preguntas. ¿Qué había en ese mensaje? ¿Era otra pieza que encajaba en este rompecabezas oscurecido? Mientras todos esperaban, su madre dio un paso hacia ella y susurró desesperadamente. «Sara, no te acerques a él». El corazón de Sara se detuvo. No sabía qué pensar. El jeque ya no tenía la mirada segura de antes. Estaba aterrorizado, vulnerable. «¿Qué más? No sé». Era un grito silencioso, pero resonó en su interior. Los ojos de todos estaban fijos en el guardia. El tiempo parecía suspenderse, mientras la verdad palpitaría al borde de ser revelada. Pero en ese mismo instante, un estruendo retumbó, el eco de una explosión distante. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Estaba su vida a punto de cambiar para siempre? Mientras el caos comenzaba a desatarse, un hombre, emergiendo de la multitud, gritó: «Es un complot. Todo está planeado». Sara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba diciendo? El nuevo personaje se acercó. Sus ojos ardían con algo que parecía la verdad absoluta. «¿Tú?», preguntó el jeque, su voz ahora temblorosa. «¿Por qué estás aquí?». El hombre sonrió, revelando un conocimiento que nadie más tenía. «Porque la maleta no solo contiene secretos, contiene la llave a tu destrucción y a la de ella», señaló a Sara. «Tu padre y este jeque están más conectados de lo que imaginas». La multitud se quedó paralizada. La revelación pesaba tanto que se sentía palpable. Sara dio un paso atrás, su mente girando. ¿Qué quería decir con eso? La verdad parecía aún más oscura. La maleta, ese objeto inofensivo al principio, ahora era un monstruo. Ella comprendió que no solo se enfrentaba a su mundo, sino al de todos a su alrededor. Y mientras la multitud se dispersaba en murmullos confusos, un último grito llenó el aire. «Detengan a ese hombre. No pueden dejarlo escapar». El futuro de todos pendía de un hilo, y en ese instante la vida que conocía se desmoronaba, dejando un vacío aterrador. ¿Qué más había en juego?
¿Qué revelaciones más devastadoras estaban por venir? Todo lo que había creído caería como un castillo de naipes. ¿Acaso estaba preparada para enfrentar la verdad, por profunda que fuera? La multitud, al escuchar el grito del hombre, se volvió hacia él. El aire se volvió tenso, como si todos contuvieran la respiración. Sara sintió el pánico apretarle el pecho. Aquella escena se desdoblaba frente a sus ojos y todavía no lograba asimilar lo que estaba sucediendo. El guardia, aún temblando, levantó el teléfono y todos los ojos se posaron en él. El mensaje hablaba de un negocio clandestino. Anunció: «Esto es más grande de lo». ¿Qué pensamos? Sara sintió que el corazón se le caía. Su mente estallaba. ¿Qué más había detrás de esa maleta? ¿Qué conexión tenía el jeque con su padre? Ella no podía creerlo, pero el sudor frío serpenteaba por su espalda. El jeque, visiblemente agitado, se giró hacia el guardia. Su rostro estaba pálido. «¿De qué estás hablando?», preguntó Al-Hassan, su voz rota y casi suplicante. El hombre alzó la mano, con los ojos muy abiertos, como si acabara de descubrir algo aterrador. «La verdad es que el negocio que tu padre y tú manejaban estaba bien escondido. Hasta ahora. Esto es más profundo». Los murmullos brutales zumbaban en el aire. Nadie podía hacerse a la idea de lo que estaba escuchando. Sara sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué era lo que estaba guardando su madre al decir que había verdades escondidas? ¿Era posible que su propio padre estuviera involucrado en una red criminal? «No puede ser», gritó. Su voz resonó con una mezcla de furia y miedo. La multitud giró la mirada hacia ella, curiosa, asombrada. «Sara, escucha», exclamó su madre, acercándose. «Necesito que me prometas que no te involucrarás más. Ha habido peligros desde siempre». Pero Sara, llena de rabia y confusión, no podía contenerse. «Dímelo todo. Hazlo ahora». Apretó la maleta entre sus manos, imprimiendo una fuerza de determinación. Algo en su interior estallaba. El jeque dio un paso más. La mirada que solía ser segura ahora era de desesperación. «No todo es lo que parece». Su voz sonaba casi quebrada. «Tu padre me manipuló también. Nunca quise que las cosas fueran así». Las palabras de Al-Hassan entregaban a Sara información devastadora. Como un hilo que se va desenredando, cada frase la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de la imagen perfecta que había construido de su vida. En medio del tumulto, un rugido se propagó cuando un hombre se abrió paso entre la multitud. «¿Quién cree que son para hablar así?», gritó, apuntando hacia el jeque y su madre. Era un tipo alto, de aire agresivo y mirada peligrosa. Todos retrocedieron ante él. Sara lo reconoció. Era un antiguo socio de su padre, alguien que había jurado lealtad, pero cuyo odio latente nunca había estado tan claro. «Sal de aquí», gritó el jeque, temblando. «No tienes nada que ver con esto». El hombre sonrió, una risa burlona que hizo eco en el aire. «¿Tú crees? Tu secreto nos ha mantenido atados todos estos años, pero eso se acabó». Su mirada se posó en Sara, y un escalofrío recorrió su espalda. «Y tú, niña, no tienes idea de lo que realmente está en juego». Quedó paralizada. Las palabras del hombre la atravesaron como un puñal. «¿Qué quieres decir?», murmuró, la voz apenas un susurro. «Tu padre no solo es un comerciante». Su sonrisa amplia, pero con malicia. «Es un ladrón, pero existe un secreto sobre ti que él ha mantenido escondido. Un secreto que une a todos nosotros y que te convierte en la clave de este conflicto». Sara sintió como si el suelo se abriera a sus pies. La maleta en sus manos se había convertido en el epicentro de una tormenta que nunca soñó que podría tocarla.
Mientras el caos estallaba a su alrededor, su madre alzó la mano para detenerlo, pero no pudo. «Sara, no les creas», gritó con una angustia palpable. «¿Pero qué secreto?». Sara estaba a punto de explotar en lágrimas. La angustia de no conocer su verdad la consumía. Pero antes de que pudiera seguir, un resplandor cegador iluminó el vestíbulo. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de alarmas en el aeropuerto comenzó a sonar. «¡Es un ataque!», gritó alguien, y todos comenzaron a entrar en pánico. El momento se transformó en un caos absoluto. Sara giró la cabeza, buscando a su madre entre la multitud. Todos corrían, gritando, tratando de encontrar una salida. El jeque, en medio del tumulto, miraba a Sara con desesperación. «Tú eres la clave», dijo él, y la miró intensamente. Pero el momento pasó, y todos se dispersaron. Sara se sintió perdida, atrapada en la locura. Y justo cuando creía que todo estaba cayendo por su propio peso, la maleta en sus manos empezó a vibrar nuevamente. Un eco de realidades que jamás imaginó. ¿Qué sucedería ahora, en medio del caos? El futuro de todos pendía de un hilo, y ella estaba en el centro. ¿Podría sobrevivir a la verdad que tanto temía? El eco del estruendo retumbó en el aeropuerto, y Sara sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, con la maleta vibrando en sus manos. Su corazón hacía un esfuerzo por mantenerse a flote entre el caos que la rodeaba. La multitud se agitaba, algunos gritaban mientras otros buscaban refugio. Un sudor frío resbalaba por su frente. Las luces continuaban parpadeando. El sonido de alarmas se intensificaba. Detrás de ella, su madre pedía calma, pero la desesperación en su voz solo aumentaba la inquietud. «Sara, ven aquí», gritó, y la miró con una mezcla de miedo y determinación. Pero Sara no podía moverse, no podía dejar de mirar al jeque. Él, con esa mirada angustiada, parecía saber algo que ella no. «No puedo dejar que esto termine así», pensó, la adrenalina corriendo por su cuerpo. La maleta en sus manos se sentía cada vez más pesada. Algo dentro de ella empezaba a preguntarse si debía abrirla. ¿Revelaciones por venir? Entonces, el ruido del caos se desvaneció. Un silencio opresor llenó el aire, como si el mundo entero se hubiera detenido, y todos los ojos estaban fijos en ella. Sara miró hacia el guardia que había encontrado el teléfono. Él sonrió de forma siniestra mientras sus ojos se encontraban con los de ella. «¿Quieres saber lo que realmente hay en esta historia?», dijo, y sus palabras eran un veneno que inundaba el ambiente. La multitud se acercó más, todos buscando la verdad que esperaban escapar de su boca. «Tu padre», comenzó, y el silencio se volvió más profundo. «No solo estaba involucrado en un negocio sucio. Está vivo». Las palabras clavan un puñal directamente en el corazón de Sara. ¿Cómo que estaba vivo? Su madre había dicho que había muerto. El piso se tambaleó bajo ella. La maleta vibraba más fuerte. «¿Qué?», musitó, su voz saliendo entrecortada. El horror la consumía. Todas esas historias, todos esos años de dolor, ¿habían sido solo una fachada? Tu padre está en la lista de aquellos que están organizando todo esto. Está detrás del negocio y su traición corre más profundo de lo que jamás imaginaste. Al-Hassan dio un paso hacia adelante, su rostro desencajado por la sorpresa. «Eso no puede ser cierto», exclamó, su voz quebrada. La ira brillaba en sus ojos, pero Sara no podía apartar la vista del guardia. «Lo sé porque he buscado respuestas», continuó el hombre, elevando la hoz para ser escuchado. «Tu padre ha estado
manipulando los hilos desde las sombras. La maleta, las fotos que tiene, son solo la punta del iceberg. Él es la clave. Las palabras caían sobre ella como un torrente. ¿Su padre, en medio de esto? ¿Todo un engaño? La maleta se volvió más pesada, y el murmullo se transformó en un griterío confuso. Nadie sabía en quién confiar. «¡Detengan a ese hombre!», una voz resonó entre la gente, pero ella no podía pensar en ello. Todo a su alrededor se desvanecía. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó su madre, ahora con una mirada de pavor. Tenía la mirada perdida. Parecía que su mundo se desmoronaba igual que el de Sara. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo sacudió el aeropuerto. La puerta principal se desgarró de sus bisagras y una figura emergió de entre la oscuridad, empujando a la multitud hacia un lado. Era un hombre alto, con el rostro cubierto por una máscara. «¡Todos al suelo!», gritó, y en un instante las personas empezaron a gritar y a correr. El pánico estalló como un fuego en seca. Sara sintió un nudo en el estómago. Esta no era solo una broma. La vida de todos estaba amenazada. «¡Sara, corre!», gritó su madre, alzando la voz entre el estruendo. Pero Sara estaba paralizada. ¿Qué pasaría si su padre estaba detrás de esto? Necesitaba respuestas. «¡Lánzala!», gritó el guardia, señalando la maleta. De repente todo a su alrededor comenzó a caer en picada. La vida de su madre y la suya se definía en ese instante. La figura enmascarada se acercaba, la tensión palpable. Sara levantó la maleta y, en un acto casi instintivo, se la arrojó al guardia que parecía saber más de lo que dejaba entrever. Pero al mismo tiempo, el jeque empezó a luchar para acercarse a ella, y Sara supo que esta era la última oportunidad. Su vida no sería la misma después de esto. Un grito desgarrador atravesó el aire, y el guardia se desplomó al suelo. La maleta voló y se estrelló contra la pared. El impacto envió documentos volando por todas partes, y, justo antes de que el caos se adueñara de su realidad, el brillo de una foto voló hacia ella. Sin pensarlo, extendió la mano y atrapó la imagen. Al mirarla, su corazón se detuvo. Era una foto clara de su padre, junto a un hombre que Sara reconoció de inmediato. El jeque billonario. El mundo se desmoronó en un susurro. ¿Realmente su padre estaba detrás de todo esto? ¿Y qué significaba eso para ella? ¿Era una pieza en un rompecabezas que apenas empezaba a descifrar? El ruido, los gritos y la confusión se desvanecieron. La imagen se volvió nítida. Y en esos ojos que tanto había querido saber, se reflejaba un secreto que podría arruinar todo una vez más. Y en la distancia, una sombra emergió, dispuesta a cambiarla para siempre. Sara sostuvo la foto con manos temblorosas, los ojos fijos en la imagen de su padre sonriendo junto al jeque billonario. Todo a su alrededor se desvanecía. El murmullo de la multitud se extinguió y solo escuchaba el latido acelerado de su corazón. «¡No puede ser!», susurró, la voz quebrada por la incredulidad. La imagen que había construido de su padre se estaba desmoronando, quebrándose en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que él, al que había idealizado, estuviera involucrado en algo tan oscuro como esto? El jeque se acercó, sus ojos desbordando angustia. «Sara», dijo, su voz temblorosa, casi suplicante, «tienes que escucharme. Esto no es lo que parece». «¿Qué quieres que escuche?», respondió ella, repitiendo las palabras de manera casi automática,
como en un trance. La foto no miente, Al-Hassan. ¿Qué más me has ocultado? Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese instante, el guardia que había levantado el teléfono se acercó, sus ojos muy abiertos. «Es peor de lo que pensabas», exclamó, señalando la imagen en las manos de Sara. «El mensaje que encontré habla de un trato. Tu padre es el cerebro detrás de una red criminal, y esa maleta contiene más que documentos. Contiene pruebas que él quiere ocultar». El ambiente estaba cargado de tensión. La multitud comenzaba a moverse, el pánico apoderándose de ellos, mientras el hombre enmascarado avanzaba entre gritos y empujones. Sara dio un paso atrás, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Al mirarle, el guardia sostenía el teléfono con fuerza, casi como si su vida dependiera de ello. «Lo sé, lo descubrí mientras investigaba. Tu padre, el jeque, sus nombres están en la lista. Incluso hay un intercambio planeado esta misma noche». La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído se desmoronara tan rápido? Intentó tragar, pero le era imposible. «No puede ser», gritó, ahora con rabia. «Estás mintiendo». El guardia le devolvió la mirada, urgido por el miedo. «No estoy mintiendo, Sara. Tu padre y el jeque están involucrados hasta el cuello en algo que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Este país entero está en peligro». La atmósfera se volvió pesada, y mientras más pensaba, más se le encogía el pecho. Se sintió atrapada entre su madre, que la miraba con desesperación, y el caos que la rodeaba. La figura encapuchada se acercaba, avanzando con paso firme, y el sonido de las alarmas resonaba en sus oídos. «¿Sabías de esto?», preguntó Sara, volviendo la vista hacia su madre, buscando respuestas en su mirada sin saber si quería saber la verdad. El rostro de su madre se descompuso, como si el peso de todas sus decisiones le cayera de golpe. «Sara, yo no sabía. El pasado de tu padre es un laberinto oscuro. Hice lo que pude para protegerte de él». Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó cuando la figura encapuchada levantó un arma. El sutil resplandor de la foto se escabulló entre sus dedos mientras el caos se desataba a su alrededor. Y entonces, un sonido inconfundible estalló. Disparos. La multitud se volvió un mar de cuerpos gritando, empujando, tratando de encontrar una salida. Sara se dio la vuelta, buscando a su madre, y en un instante la angustia en la mirada de la mujer le mostró que lo habían perdido todo. «Sara, corre», gritó, empujándola hacia la salida mientras un nuevo estampido resonaba, y la adrenalina la invadía. En ese momento, su mente se detuvo. Todo estaba mezclado con el terror. No solo la vida de su madre estaba en peligro, sino también la suya. La única manera de salir de esto era enfrentarse a la verdad, a esos secretos que ahora la rodeaban como sombras. Pero, ¿cuál verdad? ¿La del jeque, su padre o la vida que había confiado? Antes de poder decidir, un nuevo estruendo sacudió el aire. Una explosión retumbó en la distancia y el mundo se oscureció. Sara cayó al suelo, arrastrada por el caos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo que su vida se desmoronaba. Y en ese instante, consciente del peligro, sintió que su destino pendía de un hilo. ¿Qué más había detrás de todo esto que no sabía? ¿Qué revelaciones más sombrías estaban por venir? Sara estaba en el suelo, con el ruido del caos resonando en sus oídos. La explosión había hecho que los cuerpos se agolparan, cubriendo la luz. El sudor le empapaba la frente,
y las manos temblaban mientras trataba de asimilar la imagen de su padre, sonriendo con complicidad al lado del jeque billonario. «Sara, ven aquí», gritó su madre, tirando de su brazo. La desesperación en su voz era tan intensa que podía sentirla como un golpe físico. Pero Sara no podía moverse. Su pecho se oprimía con el miedo y la confusión. «¿Qué más me estás escondiendo?», preguntó, mirando a su madre con rabia. Pero no había tiempo para respuestas. El hombre enmascarado avanzaba entre el mar de gente, cargando su arma como si estuviera en un juego siniestro. Cada paso que daba, el pánico se intensificaba. Sara sabía que tenían que correr. Sabían que el tiempo se les escapaba. «¡Detente!», gritó el guardia, intentando interponerse entre el peligro y ella. Pero un nuevo disparo resonó, una detonación ensordecedora que dejó un eco frío en el aire. La madre de Sara gritó y la empujó hacia un lado mientras caía al suelo. Todo era confuso. Luces parpadeantes, gritos y el sonido de gente corriendo. Sara se arrastró, buscando refugio, mientras sentía que sus piernas estaban hechas de plomo. Sentía su corazón acelerado, como si quisiera salirse del pecho. ¿Dónde estaba su madre? La multitud era un océano de pánico, y ahí estaba ella, atrapada y asustada. «¡Sara!», la voz de su madre llegó a través del ruido, inconfundible y llena de preocupación. «¡Aquí!». Sara corrió hacia el sonido, pero cuando finalmente la encontró, su madre estaba de pie junto al guardia, sus ojos fijos en el hombre enmascarado. «¡No te acerques!», gritó el guardia. Pero era tarde. La figura encapuchada disparó un segundo tiro. El hombre cayó y la multitud dio un grito colectivo. El tiempo parecía detenerse, y ahí estaba Sara, viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pero entonces, algo increíble sucedió. La maleta que estaba en sus manos comenzó a emitir un sonido extraño, un pitido agudo que retumbó en sus oídos. Llamó la atención del jeque, que estaba a su lado, mirándola con una intensidad desesperada. «¡No la abras!», gritó él, el miedo en su voz resonando entre el ruido. ¿Abrirla? ¿Qué había dentro? Antes de que pudiera tomar una decisión, algo en el interior de la maleta explotó en un destello brillante. Documentos, fotos y artículos volaron por el aire como si fueran confeti. La gente a su alrededor se detuvo, sorprendida. Sara miró a su madre y en sus ojos leyó una cosa: terror. Cuando la luz se apagó, una figura emergió de la sombra. Un hombre que Jacob, el guardia, había mencionado. Pero había algo extraño en su mirada. Era un familiar que creía que estaba muerto. «Hola, Sara», dijo él, su voz profunda resonando entre sus miedos. No podía ser. No podía estar ahí. Su padre, el hombre que había creído perdido por siempre. La confusión la devoraba. «¿Tú estás vivo?», articuló, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El hombre sonrió, un gesto que no se sentía genuino. «Siempre he estado aquí, al acecho», respondió lentamente. «Pero ahora necesitamos trabajar juntos. La verdad está más cerca de lo que imaginas». La multitud se agolpó, curiosa y aterrorizada a la vez. El caos parecía haber desaparecido por un momento. Todos estaban asombrados, esperando la verdad que él parecía tener. «Tu madre, el jeque, ellos no son lo que crees. Estamos en peligro». El impulso de huir pegó en el pecho de Sara. Estaba atrapada entre dos realidades: la imagen de su padre renaciendo frente a ella y su madre, cubierta de dudas y secretos durante años. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la voz apenas un susurro, las palabras chocando en su boca. Justo cuando la atmósfera se tornaba más densa, el hombre enmascarado se recompuso y levantó su arma.
Todo el mundo volvió a gritar en pánico. «No puedes dejar que se lleven la maleta», gritó su padre, sus ojos resplandeciendo de urgencia. «El futuro de todos depende de eso». Sara estaba atrapada, sin saber si confiar en el hombre de su pasado o en su madre, quien siempre había tratado de protegerla. Y mientras la tensión aumentaba, ella comprendió que la verdad era un laberinto en su propio corazón. «Sara, escóndete», gritó su madre, intentando salvarlas a las dos. Y en medio de la confusión, la realidad se volvió más oscura. Una última explosión iluminó el aeropuerto, trayendo consigo una sombra que podría devorar todos sus secretos. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. ¿Cómo podría enfrentar eso? Mientras el polvo se asentaba y las luces parpadeaban, Sara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha apenas había comenzado. Sara estaba en el suelo, con el ruido del caos resonando en sus oídos. La explosión había hecho que los cuerpos se agolparan, cubriendo la luz. El sudor le empapaba la frente y las manos temblaban mientras trataba de asimilar la imagen de su padre sonriendo junto al jeque billonario. «Sara, ven aquí», gritó su madre, tirando de su brazo. La desesperación en su voz era tan intensa que podía sentirla como un golpe físico. Pero Sara no podía moverse. Su pecho se oprimía con el miedo y la confusión. «¿Qué más me estás escondiendo?», preguntó mirando a su madre con rabia. Pero no había tiempo para respuestas. El hombre enmascarado avanzaba entre el mar de gente, cargando su arma, como si estuviera en un juego siniestro. Cada paso que daba, el pánico se intensificaba. Sara sabía que tenían que correr. Sabían que el tiempo se les escapaba. «¡Detente!», gritó el guardia, intentando interponerse entre el peligro y ella. Pero era tarde. La figura encapuchada disparó un segundo tiro. El hombre cayó y la multitud dio un grito colectivo. El tiempo parecía detenerse, y ahí estaba Sara, viendo cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pero entonces, algo increíble sucedió. La maleta que estaba en sus manos comenzó a emitir un sonido extraño, un pitido agudo que retumbó en sus oídos. Llamó la atención del jeque, que estaba a su lado, mirándola con una intensidad desesperada. «No la abras», gritó él, el miedo en su voz resonando entre el ruido. ¿Abrirla? ¿Qué había dentro? Antes de que pudiera tomar una decisión, algo en el interior de la maleta explotó en un destello brillante. Documentos, fotos y artículos volaron por el aire como si fueran confeti. La gente a su alrededor se detuvo, sorprendida. Sara miró a su madre y en sus ojos leyó una cosa: terror. Cuando la luz se apagó, una figura emergió de la sombra. Un hombre que Jacob, el guardia, había mencionado. Pero había algo extraño en su mirada. Era un familiar que creía que estaba muerto. «Hola, Sara», dijo él, su voz profunda resonando entre sus miedos. No podía ser. No podía estar ahí. Su padre, el hombre que había creído perdido por siempre. La confusión la devoraba. ¿Tú estás vivo?», articuló, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El hombre sonrió, un gesto que no se sentía genuino. «Siempre he estado aquí, al acecho», respondió lentamente. «Pero ahora necesitamos trabajar juntos. La verdad está más cerca de lo que imaginas». La multitud se agolpó, curiosa y aterrorizada a la vez. El caos parecía haber desaparecido por un momento. Todos estaban asombrados,
esperando la verdad que él parecía tener. Tu madre, el jeque, ellos no son lo que crees. Estamos en peligro. El impulso de huir pegó en el pecho de Sara. Estaba atrapada entre dos realidades: la imagen de su padre renaciendo frente a ella y su madre, cubierta de dudas y secretos durante años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. La voz apenas un susurro, las palabras chocando en su boca. Justo cuando la atmósfera se tornaba más densa, el hombre enmascarado se recompuso y levantó su arma. Todo el mundo volvió a gritar en pánico. «No puedes dejar que se lleven la maleta», gritó su padre, sus ojos resplandeciendo. «De urgencia. El futuro de todos depende de eso». Sara estaba atrapada, sin saber si confiar en el hombre de su pasado o en su madre, quien siempre había tratado de protegerla. Y mientras la tensión aumentaba, ella comprendió que la verdad era un laberinto en su propio corazón. «¡Sara, escóndete!», gritó su madre, intentando salvarlas a las dos. Y en medio de la confusión, la realidad se volvió más oscura. Una última explosión iluminó el aeropuerto, trayendo consigo una sombra que podría devorar todos sus secretos. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. ¿Cómo podría enfrentar eso? Mientras el polvo se asentaba y las luces parpadeaban, Sara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La lucha apenas había comenzado. Mientras el polvo se asentaba y las luces parpadeaban, Sara se encontró de pie frente a su padre, el hombre que había creído perdido. La multitud estaba en calma, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Un silencio denso llenó el aire, y todos los ojos estaban fijos en ellos, esperando respuestas. «No puedo creer que estés aquí», dijo Sara, su voz entrecortada por la mezcla de sorpresa y confusión. Sentía el nudo en su garganta, apretándose más a medida que las emociones la abrumaban. «Lo sé», respondió su padre, su rostro lleno de pesar. «He estado vigilándote desde las sombras, tratando de protegerte del peligro». La madre de Sara entrecerró los ojos, como si luchara por comprender la situación. Sus manos temblaban al lado de su cuerpo, incapaz de esconder la angustia que sentía. «¿Qué peligros?», preguntó, su voz resonando con un temblor de miedo. «¿Acaso has estado involucrado en todo esto?». El hombre enmascarado miró a su alrededor. La presión de la situación aumentaba. Todo parecía estar al borde de un estallido. El guardia, aún en el suelo y con esfuerzo, intentó levantarse. «No hay tiempo para esto», gritó con determinación. «Necesitamos salir de aquí». Sara miró a su madre, luego a su padre. La tensión era palpable. ¿Debía confiar en él o era simplemente otra capa de engaño? La maleta en su mano parecía vibrar aún más, como si le estuviera recordando que la verdad solo podría liberarla. «No», exclamó su padre, levantando una mano. «La maleta contiene evidencia. La razón por la que todos estamos aquí. Es el hilo que conecta todo. No podemos dejar que caiga en las manos equivocadas». El hombre enmascarado dio un paso hacia ellos, su arma lista. «Sáquela de su mano», gritó, «o las consecuencias serán desastrosas». Sara sintió el sudor corriendo por su frente. Su mente giraba como un torbellino, y antes de que pudiera pensar, instintivamente posó su mano sobre la maleta. «¿Puedo confiar en ti?», se preguntó a sí misma, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Mierda, qué locura es esta». Todo fue un torbellino. La figura encapuchada se preparaba para atacar, pero cuando levantó el arma, su padre se interpuso entre ellos. «¡Sara, corre!», gritó su padre, y en ese momento el tiempo pareció detenerse.
Llévate la maleta. El sonido de un disparo desgarrador la sacudió, y la escena se volvió un caos absoluto. La madre de Sara gritó, pero el impacto fue brutal. La figura encapuchada cayó al suelo, y el guardia decidió aprovechar la confusión para hacerse con el control. «¡Vámonos!», gritó, arrastrando a Sara y a su madre hacia la salida, mientras el resto de la multitud se desvanecía en el pánico. En la fuga, Sara miró hacia atrás, buscando a su padre. A lo lejos, vio su rostro cubierto de preocupación. La maleta aún vibraba en sus manos, y algo dentro de ella le decía que guardaba secretos. «Sara, no mires atrás», gritó su madre, y ella obedeció. Pero en su interior, las dudas se transformaban en preguntas. ¿Acaso todo había sido un engaño? ¿Qué futuro les esperaba? Finalmente lograron salir del aeropuerto. La luz del sol las recibió y el aire fresco acarició sus rostros. Sin embargo, el terror que habían dejado atrás parecía perseguirlas. «Ahora estamos a salvo en parte», murmuró el guardia, intentando recuperar el aliento. Sara sintió una mezcla de alivio y confusión. A lo lejos, el sonido de sirenas se acercaba cada vez más, como un eco que llenaba el aire. «Es hora de que sepamos lo que hay en esa maleta», dijo su madre, rompiendo el silencio. Sara asintió y ambas miraron la maleta, que parecía latir con vida propia. Entonces la imagen de su padre se recortó en su mente. Su rostro, la sonrisa, las promesas de una vida, que ahora parecían quebradas. Mientras se preparaban para enfrentar lo que contenía aquella maleta, una sombra se dibujó en el horizonte, un indicio de que la historia apenas comenzaba. Si las verdaderas revelaciones sobre su origen y su conexión con el jeque billonario estaban aún por descubrirse, tienes que suscribirte ahora mismo. No quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido para ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte de inmediato este video con 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta creciente comunidad. No esperes ni un segundo más.